¿Cómo les va? Buena jornada para todos, bienvenidos. Vamos a presenciar en este día noticioso una reunión de alto nivel en el ámbito de la Franja y la Ruta, una iniciativa de cooperación internacional china, en el cual va a participar OMS y ONU, Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas. Preguntamos ya en el espacio Twitter si China muestra su capacidad y su experiencia para contener la letalidad entre los contagiados con coronavirus. Vamos a hablar también de cómo se replica esa experiencia y los temas, los puntos que son abordados en ese encuentro que se plantea como un encuentro virtual. Allí las posibilidades para responder, también tenemos espacio en Instagram. Vamos a comenzar. Este jueves, China realizará una videoconferencia de alto nivel para tratar la cooperación internacional en la iniciativa de la Franja y de la Ruta. La reunión organizada por el gobierno chino tiene como objetivo implementar el consenso del segundo foro de la Franja y la Ruta para la cooperación internacional. El consejero de Estado y canciller Yang Chi presidirá la reunión donde participarán líderes de al menos 25 países junto a altos funcionarios de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud. La iniciativa de la Franja y la Ruta es un proyecto propuesto en 2013 por el presidente de China, Xi Jinping, que pretende formar un conjunto de proyectos de cooperación de enlace marítimos y ferroviarios entre China y Europa. Esta reunión busca fortalecer la cooperación internacional entre los miembros del visionario proyecto en la lucha contra la pandemia de la COVID-19, además de intercambiar experiencias y coordinar políticas para reanudar las actividades económicas y la producción, además de consolidar el impulso socioeconómico de las diferentes regiones. Con la conferencia virtual, los participantes buscan dar continuidad al motor dado a la Franja y la Ruta en una amplia gama de áreas estratégicas que se han visto afectadas conforme a la propagación del virus de la COVID-19. Hoy, en Agenda Abierta, abordaremos los posibles escenarios que se presentan al proyecto de la nueva Ruta de la Seda para coordinar políticas que permitan reanudar la producción, las actividades económicas, consultas técnicas, tratamientos de casos severos y el uso de medicamentos, entre otros. Así plantea China hoy. Este portal titula "Lucha contra la pandemia solidifica la hermandad entre China y África". Resultados de la jornada de ayer. China, dando una mano amiga al continente africano, ha enviado suministros necesarios a más de 50 países africanos y a la Unión Africana en su conjunto. Ha estado respaldando también la reapertura económica del continente africano y participando activamente con esta iniciativa llamada la Franja y la Ruta. Además hay una idea ahí y un tema central en ese vínculo que es la suspensión de los pagos del servicio de la deuda para los países más pobres del mundo. China también ha ayudado a impulsar comercio, buscando justamente mover productos económicos africanos en el mercado global. Hay otro portal que se llama Newsware. El Centro de Comercio Exterior de China firma nuevos acuerdos de cooperación, reportan, con múltiples países en la Feria de Cantón. Este es un evento mundial de gran repercusión, esta feria. Allí se ha dado la firma de rúbricas de asociación con la Federación de Cámaras de Comercio, por ejemplo, de Egipto, con la Cámara de Comercio Irán-China, con el Instituto de Gobierno de la República Checa. Cooperación histórica que hace parte de esta iniciativa de asociación global presentada por la Feria de Cantón. Una feria que también se ha hecho en edición virtual y que promueve desarrollo del comercio internacional. Así entonces, vamos a ver también otros puntos para seguir abordando este tema. Iram Peraza está en Beijing esperándonos. Cuando quieras, ¿cómo te va? Saludos, colega, gracias por el contacto. Pues efectivamente, a pesar de las afectaciones derivadas de la pandemia de COVID-19, China y los Estados miembros de la iniciativa de la Franja y la Ruta mantienen la firme voluntad de hacer avanzar todos sus proyectos conjuntos, y en ese sentido hoy se celebrará una videoconferencia de alto nivel donde las partes podrán abordar las vías para impulsar
impulsar aún más su cooperación conjunta y también trabajar de manera unificada en esta batalla para frenar la pandemia de la neumonía COVID-19. En este encuentro de alto nivel, además de China, participarán unos 25 representantes de nivel ministerial de los países de la Franja y la Ruta, y también está confirmada la participación de representantes de la Organización Mundial de la Salud y de las Naciones Unidas. De acuerdo con informaciones de la Cancillería china, esta reunión tiene el objetivo de compartir experiencias y también coordinar algunas políticas para llevar adelante los proyectos de cooperación conjuntos, pero también diseñar estrategias que permitan a estos países enfrentar y, como no, controlar esta pandemia del nuevo coronavirus que, como sabemos, ha afectado a la mayoría de los países del mundo, y también tiene como objetivo poner en marcha lo más pronto posible, reactivar aquellos proyectos de infraestructura de alta calidad concebidos en el marco de esta iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda. Como sabemos, desde el inicio de esta pandemia, China ha colaborado de manera activa con las naciones de la Franja y la Ruta de la Seda, con el envío de equipos, de suministros, también de expertos médicos para ayudarlos a enfrentar las complicaciones de esta pandemia de COVID-19, pero incluso el gigante asiático recientemente anunció que simplificará los procedimientos comerciales para apoyar el reinicio de la producción de empresas foráneas, también la inversión extranjera, el comercio electrónico y todos los proyectos que estén relacionados y amparados bajo esta iniciativa de la Franja y la Ruta. Pues hasta aquí toda la información. Nosotros, por supuesto, seguiremos al tanto de todos los detalles. Muchas gracias. Me espera en Buenos Aires Marcelo Ramírez, director de contenidos de Asia TV, analista geopolítico en Humos y Espejos y Asia en Movimiento. Marcelo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Marcelo? Muy bien, aquí esperando justamente más novedades de un mecanismo muy activo y que siempre aporta grandes novedades, sobre todo en el ámbito económico, tan necesario por estos días, es que se mueva ese motor económico. Me refiero a la Franja y la Ruta. Quiero escucharte en principio con tu apreciación sobre este mecanismo y cómo se está moviendo en tiempos de pandemia. Bueno, China ha hecho una apuesta muy fuerte en los últimos años con el tema de la franja. Ellos han cifrado muchas esperanzas en crear un corredor que les permita llegar hasta Europa e integrar a toda la región de Asia Central. Inclusive con las rutas marinas, integrar el norte de África y todo el sur del continente asiático, el sudeste asiático, e inclusive los mismos proyectos de integrar América Latina. Lo que pasa es que todo esto, bueno, como es obvio, con la llegada de la pandemia se vio un poco choqueado. Hoy no tenemos todavía datos muy fehacientes sobre cómo ha sido el impacto real, pero es de presumir que se ha caído cuando venía creciendo alrededor de un 10-15% anual el comercio intrarruta. Suponemos que lo que está intentando hacer China es mantener vivo el proyecto y relanzar las obras de infraestructura, tratar de que las economías sufran lo menos posible todo este parate que se está generando por el virus, pero todavía quedan muchas incógnitas, como es el tema de este rebrote que estamos viendo en los últimos días en Beijing, que ya ha hecho que China tome medidas rígidas nuevamente para ir confinando el nuevo foco. Aquí hay algo que resulta interesante, Marcelo, cada vez que hablamos de enfocar sobre la Franja y la Ruta o sobre temas de China en general. Y tiene que ver con un nuevo rostro que muestra al mundo desde el momento en que se vincula con aquel que esté interesado en sumarse al mecanismo, sin importar para qué el lado ideológico enrumba su gobierno. Y creo que esto también es algo para resaltar por estos días. Bueno, eso tiene mucho que ver con las características históricas de China. China es un pueblo que ha sido una nación de comerciantes y es algo que a veces se usa en forma ambivalente. A veces se critica que China negocie con gobiernos que no están dentro de los estándares democráticos.
pero a la vez eso también muestra que China no está produciendo ningún tipo de injerencias dentro de los propios gobiernos de los países que comercian. China negocia abiertamente, brinda las posibilidades comerciales e inclusive a los socios más débiles les ofrece ayuda de forma tal que se desarrollen para que en el futuro sean unos socios económicos realmente interesantes en una fórmula real, que es de verdad win-win en ese sentido. Occidente tiene un comportamiento muy diferente. O sea, cuando uno ve lo que hizo, por ejemplo, Occidente en África y lo que hizo China en África, nota que mientras Occidente tuvo una actitud depredatoria donde prácticamente no ha dejado ni una sola obra de infraestructura, uno puede apreciar que China sí va dejando mojones que sirven después para el desarrollo de estas naciones. Yo creo que esto tiene que ver con una serie de cosas, pero además de la propuesta de corte socialista que mantiene China, yo creo que básicamente esto también tiene mucho que ver en la historia y en su forma, en su óptica de relacionarse con las otras naciones. Quiero preguntarte también de otro punto que resulta vital de conocer. China-Panamá. ¿Has visto en este último año, en plena pandemia, cuánta información se ha dado en esa bilateral, los acuerdos que han firmado hace escasos días y cómo también se va abriendo esta puerta hacia Latinoamérica, un mecanismo distinto para comerciar? Ya que estamos hablando de China, la franja, de lo que ha pasado en esta bilateral de ayer, China-África, hablemos también, por favor, un poquito de este relacionamiento del país asiático con Latinoamérica. ¿Qué te parece? Bueno, China ha hecho grandes inversiones en América Latina. Yo te diría que hoy prácticamente es el único inversor serio con proyectos nuevos, porque hasta ahora lo que estamos viendo mucho, o lo que habíamos visto en el pasado, eran propuestas de empresas occidentales, Europa básicamente y Estados Unidos, pero mucho en el terreno especulativo, en el terreno financiero, donde en realidad los préstamos terminan siendo, como ya sabemos, un grillete que después, posteriormente, termina atando el desarrollo de una nación a condiciones que terminan por ser negativas para ese propio país. Lo que China, con su asociación y su inversión por sus propias necesidades de obtener materias primas y sobre todo de tener una seguridad alimentaria, ha dado un enorme impulso a la región. Obviamente China avanza con mucha cautela en América Latina porque en esta virtual división del mundo en la cual estamos, no es lo mismo estar en Asia Central o en el sudeste asiático que estar en América Latina. América Latina es el reducto de Estados Unidos. Los gobiernos de América Latina tienen una posición muchas veces muy cercana a la política norteamericana y todo eso, actuar en forma más agresiva seguramente a China le traería más dificultades. Entonces uno lo que va viendo es un crecimiento lento pero sostenido de una serie de proyectos que, al igual que en África, pueden ser utilizados para potenciar el desarrollo. Especialmente ahora que en estos tiempos de la pandemia es de esperar que los capitales de inversiones sean bastante reticentes a ir a una región como América Latina debido a los propios problemas que hay en el mundo más desarrollado. En ese caso, esta lógica que hablábamos antes de China permite que China siga avanzando y siendo un sostén para las economías bastante maltrechas de países como los nuestros. China es actualmente el segundo mayor socio comercial, tercer mayor emisor de inversiones en América Latina. Se estima que en la última década, voy con datos CEPAL complementando este análisis, Marcelo, se estima que en la última década más de 2.000 empresas chinas se han instalado en la región, en nuestra Latinoamérica, y han generado más de 1,8 millones de empleos locales. Hoy también tenemos que hablar en lo que es cuestión sanitaria, cuestión global sanitaria, al referirnos a China. Hay un nuevo espacio justamente que en este caso se maneja con una diplomacia que resaltaba sin precedentes y que nos llevan a situarnos también en China como un poderoso actor global también en el ámbito de la salud. Y esto no es poco. Quiero cerrar ya este espacio de análisis vinculándonos o intercambiando desde ese punto. Marcelo, por favor. Sí, yo creo que China se ha desarrollado en todos los ámbitos y si te fijas un solo detalle que creo que es bastante gráfico,
que, por ejemplo, la producción de antibióticos o la producción de material sanitario en Estados Unidos es crítica hoy porque necesita el apoyo chino, y en el medio de la pandemia China envió cargamentos con material sanitario, como te decía, a Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos está en esa situación, uno ya puede tener una idea de la potencialidad del desarrollo chino. Indudablemente, bueno, estamos asistiendo a un cambio histórico de eje de poder mundial, y hoy creo que queda cada vez más claro que China es el ganador en esto. Muchas gracias por tu tiempo, por tu intervención en nuestro programa. No, gracias por llamarme. Allí lo tienen entonces, nuestro invitado ya finalizando en este espacio de intercambio. Las informaciones son múltiples cada vez que hablamos de la Franja y la Ruta. Hoy se reúnen y junto con la OMS van a estar también abordando temas sanitarios. Es una reunión de alto nivel, planteada así, dentro de este ámbito, la Franja y la Ruta. Preguntamos si China muestra su capacidad y experiencia para contener la letalidad entre los contagiados con coronavirus. Si ustedes dicen sí, 66,9%, no 18,5%, no sé 14,6%. Tienen posibilidades todavía de seguir respondiendo a nuestro interrogante, y vamos a hacer ahora una breve pausa. Al regreso volvemos con temas económicos. Aquí los espero. A ver, vamos a empezar a ver temas económicos. Saben que hasta recién un compañero trajo semillas de albahaca y nos estaba compartiendo. Pensaba cómo se mueve la economía circular, cómo se mueven las economías en nuestros pueblos cuando tenemos la posibilidad en casa de compartir, de sembrar, de tener una ventanita aunque sea pequeña, y empezar justamente, sobre todo con los más chiquitos de la casa, a hacer actividades que hasta hace algunos años no hacíamos, y hoy nos damos cuenta que si ponemos cebollín, crece muy rápido. La albahaca, lo mismo. Aquí es tiempo de lluvia en Venezuela. Y andábamos así, justamente, desde lo chiquito a lo más grande, hablando de economía. Todo eso, señor, la siembra, todo esto que está pasando, todo lo que hacemos para estirar el poder adquisitivo, como dicen los expertos, todo eso es economía. Vamos a ver una voz en Estados Unidos. Lighthizer es el representante comercial del país. Dijo que Donald Trump quiere reiniciar la OMC, la Organización Mundial del Comercio, porque Trump opina que esa organización está desactualizada y que ha tratado injustamente a Estados Unidos. Declaraciones que dio ayer ante una conferencia de prensa. El representante comercial dijo que Washington quiere reformar la política de aranceles de la OMC y el tratamiento especial a las naciones en desarrollo. Ahora sí que tienen un país implosionado. En plena crisis sanitaria por el coronavirus aparecen estas decisiones. El funcionario dijo: la administración de Trump espera que el siguiente director general de la OMC respalde esa necesidad de avanzar con cambios. En Alemania, el sindicato Verdi reúne a trabajadores de servicios, convocó al personal aeronáutico a una huelga el próximo viernes. ¿Por qué? Porque hay una crisis generada en el sector por la pandemia. Lo que ganamos no alcanza, allí va el punto, y allí es donde los trabajadores, los que tienen la suerte de estar sindicalizados, unen justamente su poder de acción. Cerca de 300.000 personas que trabajan en el transporte aéreo alemán están llamadas al paro. El secretario del sindicato comentó a medios locales que es absurdo que, por un lado, las empresas reciban ayuda estatal proveniente de ingresos fiscales y que al mismo tiempo amenacen con la reducción de puestos de trabajo. Destacó además, los programas de rescate no solo deben servir a las empresas, también tienen que asegurar subsistencia de sus empleados. Otro punto, pero ante el rebrote, porque esto ya es una realidad en Latinoamérica, hay que ver cómo se aborda esto. En México, el turismo podría llegar a recuperar buenos estándares segundo trimestre del 2021,
pese a los efectos negativos o adversos de la COVID-19. El director general de un organismo llamado Visit México prevé un escenario optimista, pero recién para fin del próximo año. En la segunda semana de junio, México empezó a reabrir destinos turísticos como Cancún y Los Cabos. La ocupación hotelera no podrá superar el 30%, hasta ahora los niveles ocupan el 10 y el 15%. México está entre los 8 países más buscados para vacacionar en las búsquedas por Internet. La compañía Visit México refuerza la promoción ahora, buscando elevar justamente ese total. Otro punto ahora, sábado 20 de junio se conmemora Día del Refugiado. Es así que pendientes y atentos a lo que habla Naciones Unidas para este sector específico. Presentan su informe anual, ACNUR lo está haciendo. Vamos a avanzar con el siguiente tema, ya tenemos las imágenes y empezamos a desplegar. Este jueves, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, presentará su informe anual correspondientes a los desplazamientos forzados en todo el mundo. El organismo presentará el balance de desplazados durante el 2019, días previos a conmemorarse el Día Mundial del Refugiado, fecha a celebrarse el 20 de junio en España. De acuerdo a cifras oficiales, en los últimos 2 años, al menos 70 millones de personas en todo el mundo se han visto obligados a abandonar sus hogares por causas de conflictos armados en sus respectivas naciones. Este escenario ha privado a las víctimas del desplazamiento forzado a acceder a derechos fundamentales como sanidad, educación y empleo, precarizando sus condiciones de vida, donde se suma la crisis sanitaria de la pandemia por COVID-19. Esta mañana en Agenda Abierta daremos cobertura al documento anual que presentará la Agenda de Naciones Unidas para los Refugiados y sus persecuciones en la arena internacional. ¿Qué dice la agencia ACNUR? 1% de la humanidad se encuentra desplazado. Informe de tendencias globales indican lo siguiente. Números sin precedentes. 79,5 millones de personas estaban desplazadas a fin del año 2019. Este informe señala que disminuyeron las posibilidades para las personas refugiadas que esperan una solución rápida. Década del 90, un promedio de 1,5 millones de refugiados pudieron regresar a sus hogares cada año. Durante la última década ese número se redujo a alrededor de 385.000 personas. Ahora, la agencia de la ONU exhortó a la comunidad internacional a doblegar esfuerzos para lograr un hogar para estas millones de personas. Repito el número, 79.500.000 personas están en este momento fuera de su casa, sin techo, sin ningún tipo de protección. RTV dice, el número de personas obligadas a abandonar su hogar en el mundo casi se duplica en una década. Tasa de crecimiento de esta población en los últimos 10 años ha sido más rápida que la de la población mundial. Si en 2010 eran 1 de cada 159 personas en el planeta, ahora representan 1 de cada 97 personas. El número de los seres humanos que abandonan sus hogares por la guerra, por las persecuciones políticas, por las crisis humanitarias, por el hambre en el mundo, casi se ha duplicado en esta última década, de 41 millones en 2010 a 79,5 en el 2019. La Vanguardia es un portal, una publicación española, dice refugiados del lago Chad atrapados entre el olvido y el terror de Boko Haram, una organización armada. 3,6 millones de personas padecen inseguridad alimentaria severa, no tienen nada para comer. En esa región, lago de Chad, una cifra que Naciones Unidas está previendo que va a sobrepasar las 4,5 millones de personas en este año 2020. Los ataques de este grupo Boko Haram son continuos, no solo en el noreste de Nigeria, allí es donde justamente surge Boko Haram, sino en las zonas limítrofes de Chad, Camerún o Níger. Vamos con nuestro experto justamente en migración, Sergio Rodrigo. Allí en Andalucía nos espera para ampliarnos un poco más. Cuando quiera, Sergio, buen día.
Muy buenas y un saludo muy fuerte a toda la audiencia de Telesur. Bueno, efectivamente, el último resultado del informe global sobre refugiados presentado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados alerta de que un 1% de la población ha tenido y se ha visto obligado a desplazarse de sus hogares debido a la violencia, conflictos o incluso la persecución. La realidad es que casi 80 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares en las últimas décadas y actualmente no viven en sus lugares de procedencia. En torno a estas cifras alertadas por las Naciones Unidas, más de 25 millones de personas son refugiadas y tienen concedido este estatus internacional, y el resto estaríamos hablando de desplazados internos en sus países, en torno a 45 millones de personas. Además de ello, el último informe también de las Naciones Unidas alerta de que en la última década se ha duplicado el número de personas desplazadas. De ellas, el 40% son menores, principalmente niñas y niños que se han visto también obligados a desplazarse junto a sus padres. La mayoría de estos refugiados busca como acogida países vecinos. Ocurre, por ejemplo, en Turquía, que sigue siendo el país con mayor número de acogida de refugiados según este informe de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Pausa rápida. Al regreso, otros temas ya me esperan también en otros puntos del mundo. Por ejemplo, en Siria, ley César. Ayer se conocieron más sanciones contra autoridades, contra pueblo sirio. Así que ya les vamos a contar también sobre el punto. A esta hora, la rueda de prensa del Ministerio de Salud de Cuba. La mostramos. Las condolencias a la familia, a las amistades, a los allegados de un paciente que en el día de ayer falleció en nuestro país y estaba ingresado con el diagnóstico de la COVID-19. Estamos hablando de un paciente de 84 años, del sexo masculino, de aquí de La Habana, de Habana Vieja, que tenía varios antecedentes patológicos personales, era un hipertenso, hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica y una insuficiencia renal crónica. Este paciente que realmente no tenía elementos epidemiológicos, sin embargo tuvo síntomas de la enfermedad. Desde el día 23 de mayo estaba ingresado con un cuadro que hacía pensar en la enfermedad. Se hizo el estudio y se confirmó. Se mantuvo ingresado por 20 días en la terapia intensiva. Fue uno de los pacientes que en el día de ayer pues, se reportó como grave, y realmente también tuvo un grupo de complicaciones que rápidamente pasó a crítico en el mismo día de ayer, y fallece en el día de ayer con un grupo de complicaciones. Este es un paciente que incluso se llegó a utilizar la terapia con suero hiperinmune, con plasma hiperinmune, pero realmente no se logró su recuperación. Y lamentablemente, reitero, fallece en el día de ayer, por lo cual le damos las condolencias a su familia y a todas las personas allegadas. De esta forma, en Cuba, hoy amanecen ingresados en nuestros hospitales 343 pacientes. En vigilancia 10, sospechosos 145, se confirman 180, o sea, confirmados, estamos hablando de pacientes activos, confirmados que están ingresados 188, y en la atención primaria de salud se vigilan 919 personas con determinado riesgo por la COVID-19. Ayer se procesaron 2.582 muestras en los laboratorios de biología molecular del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Santiago de Cuba, 357, en los de La Habana, 282, en los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.406, en los del Hospital Amejeira, Hermanos Amejeira, 349, y
en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 188. Como resultado del estudio de estos 2.582 muestras, 15 pacientes, 15 personas resultaron positivas a la COVID-19. De esta forma, ya en Cuba se acumulan o se han procesado 143.733 muestras por biología molecular, o sea, PCR en tiempo real, para buscar el diagnóstico de COVID-19 y 2.295 personas, o sea, el 1,6% de las muestras procesadas han resultado positivos a la COVID. Los 15 casos confirmados en el día de ayer, todos son cubanos. Esto es algo que está ocurriendo prácticamente desde hace más de 10 días. 10 son contactos de casos confirmados, con lo cual ya se acumulan 1.998 personas que han sido estudiadas, han resultado positivas como consecuencia de haber sido contacto de un caso ya confirmado anteriormente. Esto representa el 88,68% de todos los casos confirmados en la pandemia. En 4 de los pacientes diagnosticados ayer no se precisa la fuente de infección. Saben que siempre reiteramos que esto es un trabajo que inicialmente no se logra, pero que de todas formas por los epidemiólogos, por los especialistas que lo atienden, se trata de buscar en la cadena epidemiológica cuál fue la fuente de infección para además actuar en ese lugar y poder controlar la transmisión. Se acumulan ya de la epidemia en Cuba 94, el 4,17, y en el día de ayer uno de los casos confirmados tiene fuente de infección el exterior de nuestro país, el extranjero. Es un cubano que regresó recientemente y que con la vigilancia y la cuarentena que se realiza, pues se hizo el estudio y resultó positivo en el día de ayer. Así se acumulan 161 personas que en nuestro país tienen como fuente de infección el exterior de Cuba. 8 de los 15 casos diagnosticados son del sexo masculino. En todo el comportamiento de la pandemia en Cuba, 1.161, o sea, el 50,58% son del sexo masculino, y 7 en el día de ayer, para un acumulado de 1.134 pacientes del sexo femenino, que representa el 49,41% de toda la pandemia en Cuba. Importante, y siempre lo resaltamos, el 93,3%, o sea, 14 de los 15, en el momento del diagnóstico ayer, pues eran totalmente asintomáticos. Esto hace que ya en toda la evolución de la pandemia, el 53,89%, prácticamente el 53,9% de todos los casos diagnosticados, pues en el momento de la confirmación se mantenían totalmente asintomáticos. Estamos hablando de 1.237 personas. Ahora, que es algo que también lo informamos para que la población pueda tener los elementos, ¿no? Ahora, en los últimos 15 días, de 160 casos que se han confirmado, el 80,6, fíjense que en el acumulado es el 53,89, y ya en los últimos 15 días esto ha ido evolucionando con un incremento hacia los confirmados, hasta los asintomáticos. El 80,6% de todos los casos que se han diagnosticado en los últimos 15 días, pues ha sido asintomático en el momento del diagnóstico. Elemento a tener en cuenta para protegernos, para no confiarnos, no es ser desconfiado continuamente, pero por lo menos protegernos, porque realmente no sabemos cuál persona puede tener o no tener síntomas, al menos por tener la enfermedad, al menos por la presencia de síntomas.
Por grupos de edades, en el grupo de menores de 40 años se diagnosticaron 10 personas ayer, de 40 a 59 años 4 y una persona mayor de 60 años. Fueron diagnosticados en el día de ayer. Por grupos de edades, ayer se confirman 3 niños, una niña de 9 años de aquí de La Habana, de Arroyo Naranjo, contacto de un caso positivo. Otra niña de aquí de La Habana también, contacto de un caso positivo, de 7 años de edad, y un niño de 9 años de edad de aquí de La Habana, como son todos los casos, contacto de un caso positivo. Como ya con estos 3 niños que se diagnostican en el día de ayer, ya suman 249 niños diagnosticados en Cuba, 231 altas, el 92,8% de todos los casos diagnosticados ya están de alta, ya están recuperados y como siempre decimos, al menos no hemos tenido que lamentar ningún paciente niño grave, mucho menos crítico, porque han tenido una evolución favorable en nuestro país. A veces vemos las estadísticas de otros lugares donde 1% se complica, lamentablemente hay algunos fallecidos, que no es la situación de Cuba en el comportamiento. Como dijimos al inicio, todos los casos pertenecen a La Habana, se concentran en 7 municipios de La Habana, es donde están ubicados los casos, y de esta forma, en los últimos 15 días, la provincia de La Habana es la que tiene una tasa superior, la más alta del país, como es lógico, aunque disminuye con respecto al día anterior, pero tiene una tasa de 7,7, una tasa de incidencia de casos confirmados, de casos COVID-19, de 7,07 por 100.000 habitantes. Y le sigue La Habana con una tasa de 1,25 por 100.000 habitantes. Y volvemos a ratificar, sobre todo en el día de hoy, que estas provincias, Artemisa, Ciego de Ávila, Granma, Pinar del Río, Mayabeque, Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritu, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud no han diagnosticado casos en los últimos 15 días. Algunas de estas provincias, y mañana le vamos a dar el dato exacto, hace más de un mes que no confirman casos y por lo tanto, como ha informado nuestro presidente, nuestro primer ministro, nuestro primer vicepresidente, primer ministro, pues informaron en el día de ayer que estas provincias a partir del día de hoy y con todos los cuidados que conlleva el pasar a la fase número 1 de la primera etapa de la recuperación post-COVID. Y creo que fue muy bien informado todos los cuidados que hay que tener en el sentido de, aunque se van a abrir algunas actividades, o un grupo de actividades, las que corresponden a la fase número 1, nuestros ministros han ido informando en las mesas redondas cómo se va a ir ocurriendo cuáles son las medidas que se van a mantener, cuáles son las acciones, los aspectos que se van a abrir, a incorporar a la actividad diaria, pero realmente son provincias que ya pueden ir haciendo esta primera fase, pasando esta primera fase. Reitero, con todos los cuidados establecidos, con el cumplimiento de las medidas de restricción, sobre todo de protección, más que restricción, las medidas de protección que conoce nuestra población. De esta forma, pues de los 2.295 pacientes que se han diagnosticado en Cuba con la enfermedad COVID-19, se mantienen, como dijimos al inicio,
ingresados, confirmados, activos, 188 de estos pacientes, y de los 188 que se encuentran ingresados, también tenemos la información favorable de que 187, el 99% tienen una evolución clínica estable. Se acumulan, y lo lamentamos siempre, dimos las condolencias al inicio de la información, 85 fallecidos, incluyendo el del día de hoy. Eso da en Cuba una letalidad del 3,7% y, como siempre referimos, en cuanto a la letalidad en la región de las Américas, Cuba mantiene el lugar número 18 de los 35 países que conforman la región de las Américas. Mantiene el lugar número 18 en cuanto a la letalidad. Siempre mencionamos los 2 pacientes extranjeros que se evacuaron al inicio de la pandemia, y ayer también otro dato favorable, tuvimos 21 altas de pacientes que ya están recuperados. O sea, tuvimos más altas que casos confirmados. Y de esta forma ya 2.020 pacientes con el diagnóstico de COVID pues están recuperados, están de alta o clínica o no clínica y epidemiológica, que son las que se cumplen cuando llevan un mes con todos los test y con todos los PCR negativos. Hoy tenemos un paciente crítico, ya que uno de los pacientes graves del Hospital Salvador Allende pasó al estado de cuidado. Uno de los pacientes que se encuentra en el Hospital Militar, doctor Luis Díaz Soto, pues también pasó de grave para de cuidado. Lamentamos el fallecimiento de uno de los pacientes que ayer habíamos reportado de grave, y realmente lo que nos queda es un paciente crítico en el Hospital Salvador Allende. El mundo, sin que tenga realmente un control efectivo, digo, por los resultados que se van teniendo, se mantienen los 185 países que han notificado casos de COVID, pero ayer se confirmaron la cifra elevada de 141.282 personas con la COVID-19. Eso hace que ya en el mundo la cifra de casos confirmados ascienda a 8.142.129 casos confirmados. Y todavía más alarmante, fue 6.856 personas fallecieron en el mundo con esta enfermedad, haciendo que se acumulen 443.488 fallecidos por esta enfermedad en el mundo, prácticamente 500.000 de personas. Eso da una letalidad de 5,45%. Yo reitero, es algo que todos los días uno va evaluando. Nosotros desde por la tarde, noche vamos evaluando los indicadores del mundo y realmente es alarmante. Como también hemos dicho en días anteriores, la región de las Américas se ha convertido en el epicentro de la pandemia. Recuerden que en un momento, al inicio, fue China, después Europa, y ahora es la región de las Américas. Y en el día de ayer, en nuestra región, se confirmaron 79.876 personas con la COVID-19. Y ya de los 8 millones que tiene el mundo, 3 millones, prácticamente 4, 3.987.543 casos confirmados son de nuestra región. Estamos hablando del 48,97% del total de casos reportados en el mundo. Fallecieron ayer
3.335 personas en la región de las Américas y se acumulan ya 208.900 fallecidos, una letalidad de 5,24% en nuestra región. Y se notifican que un total de 10 países de la región pues tienen letalidades superiores a el 5,24%. En primer lugar, Estados Unidos, con 2.137.731 confirmados y 116.963 fallecidos. Brasil, con 923.189 confirmados y 45.241 fallecidos. Y Perú, en tercer lugar, con 237.156 confirmados y 7.056 fallecidos. Esta es la situación del mundo, la situación en nuestro país. Creo que hoy no hay preguntas, creo que lo más importante es resaltar que además se ha ido, o sea, el pasar a la fase número 1 de la primera etapa de la recuperación post-COVID es algo que se ha hecho con mucho cuidado, con mucha organización, desde el punto de vista de qué cosas sí, qué cosas no, qué corresponde a la primera fase, qué a la segunda, qué a la tercera, y viene la parte que nos corresponden a cada una de las personas que están en nuestro país. Y no digo solamente cubanos, porque en nuestro país hay un grupo de extranjeros que se encuentran en Cuba. Por lo tanto, viene la responsabilidad de cada uno con el cumplimiento de las medidas. Hay opiniones que hay que tenerlas en cuenta, fundamentalmente de La Habana. Bueno, será porque uno vive ahora aquí en La Habana, ¿no? Pero que hay que hacer un llamado de atención, además de las medidas que se puedan tomar por la policía y por los órganos de control, pero hay que hacer un llamado a nuestra población a cumplir. La Habana, Matanzas, como sabemos, no pasan todavía esta fase número 1 y por lo tanto en estas dos provincias pues se mantienen las mismas regulaciones, que lo que tenemos es que cumplirlas con mucha más responsabilidad. Es lo que podemos decir, de darle las gracias a todos los compañeros que han hecho posible, Héctor, Adiel, el resto del equipo que está aquí, y sobre todo a todas las personas que siguen nuestra información en diferentes lugares. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias a todos. Un agradecimiento para usted también, doctor, y por supuesto para... Allí entonces la información que recibíamos desde Cuba. No nos quedamos para la conferencia de prensa, nos urge el tiempo, tenemos otro tema para abordar que es urgente de demostrar lo que pasa. Irán, Rusia y China denunciaron medidas coercitivas que anunció Washington, la ley César que les comenté antes y que afecta al pueblo de Siria. Me voy de inmediato con Hisham Wanus para obtener más información. Cuando quieras, compañero. Hola colegas, saludos amables televidentes. Estados Unidos anunció este 17 de junio medidas de presión económica y política contra Siria con sanciones dirigidas a 39 personas y entidades a las cuales se les congelará cualquier activo en Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aclaró que las sanciones se tomaron bajo la ley César y la orden ejecutiva 13894 en el marco de una campaña sostenida de presión política y económica para negar los ingresos y el apoyo que el gobierno sirio supuestamente utiliza para liberar una guerra y cometer atrocidades masivas contra el pueblo sirio. Pompeo afirmó continuar con esa campaña contra los individuos y negocios que apoyan al gobierno sirio y que a su juicio impiden una solución pacífica y política al conflicto. Pompeo también enfatizó en que a partir de ese 17 de junio, cualquiera que haga negocios con el gobierno sirio en cualquier parte del mundo
mundo está expuesto a restricciones de viaje y sanciones financieras. Un día antes, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Kelly Craft, dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Estados Unidos tomará medidas decisivas para evitar que el gobierno del presidente de Siria, Bashar al-Assad, asegure una victoria militar en Siria, lo que evidencia la intención de la Casa Blanca de derrocar al mandatario legítimo de Siria a cualquier costo. Damasco, en respuesta, describió esa ley de genocida y aseguró que Washington no logrará con el terrorismo económico lo que fracasó en alcanzar en el campo militar, y subrayó que la escalada de medidas coercitivas contra el pueblo sirio forma parte del terrorismo que Washington está apoyando hace años y no es más que un intento para salvaguardar su fracasado plan y grupos terroristas derrotados en Siria. Por su parte, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que la ley César, que en palabras tiene como objetivo proteger a la población civil, en realidad azota a los sirios. Lavrov explicó que las sanciones unilaterales de Estados Unidos vigentes durante varios años, a las que hoy en día se agregan nuevas restricciones, causaron la devaluación de la libra siria y un aumento de los precios del combustible, los alimentos y las necesidades básicas, por lo que miles de sirios comunes están literalmente, según Lavrov, al borde de la supervivencia. En el mismo marco, el viceministro de Exteriores ruso, Mikhail Bogdanov, consideró que esas sanciones son absolutamente ilegales y legítimas y aseguró que nadie podrá impedir la cooperación entre Rusia y Siria y que su país seguirá apoyando y ayudando al pueblo sirio en la solución de los problemas, en especial económicos y sociales. Mientras, China dijo que las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Siria obstaculizarán el desarrollo económico del país en medio de la pandemia y causarán una catástrofe. Denunció que imponer más sanciones es simplemente inhumano y enfatizó que las Naciones Unidas deberían prestar más atención al impacto negativo de estas sanciones. A su vez, Irán denunció que la llamada ley César constituye una violación del derecho internacional y los derechos humanos y afirmó continuar fortaleciendo las relaciones económicas con Siria a pesar de estas medidas que condenó se producen en el marco del terrorismo económico impuesto a los sirios para desestabilizar a su país. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos a los estudios en Caracas. Muchas gracias. Y de aquí a Uruguay, donde el Consejo Tripartito de Salarios va a reanudar sesiones, los trabajadores en Uruguay están demandando protección del ingreso salarial frente a los empresarios y al gobierno. Por eso se habla de reunión tripartita. Montevideo, allí está Mateo Grillé. Mateo, bienvenido. Muchas gracias. Sí, es así como tú lo dices. A partir de las 4 de la tarde del día de hoy se reunirá el Consejo Superior Tripartito en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde se verán las caras de los trabajadores, los empleadores y el gobierno para tratar de negociar condiciones laborales de cara a una nueva ronda de consejos de salarios. El gobierno uruguayo ya presentó las pautas, dijo que en este año tan particular, producto de la llegada de la pandemia de la COVID-19 y de las consecuencias económicas que tienen en el Uruguay, proponía pautas más bien conservadoras, pero se comprometía a que en el futuro iba a haber una recuperación salarial. También dijo ya que habrá pérdida del salario real en este año, algo que fue criticado por los trabajadores que por primera vez en 16 años ven cómo no van a poder recuperar salario y van a perder salario real. Los empleadores sostuvieron que lo que hay que defender es el empleo y no tanto el salario, pero lo cierto es que a partir de hoy a las 4 de la tarde deberán entonces negociar nuevamente, sabiendo que las pautas del Poder Ejecutivo son de pérdida del salario real y probablemente sea un posicionamiento que vaya a acompañar el sector empleador. Los trabajadores dicen que por lo menos al sector más desprotegido de la población, aquel que cobra el salario mínimo nacional o que cobra hasta $400 por mes, que en el Uruguay es muy poco, se le recupere salario, es decir, se le respalde y se aumenten los salarios igual que el índice de inflación. Esto no fue confirmado por parte del gobierno, pero habrá que ver qué es lo que sucede hoy a partir de las 4 de la tarde, entonces cuando en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se vean nuevamente trabajadores, empleadores y gobierno para ver
cómo serán las condiciones laborales de cara al próximo año. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima.